Bien, en la sesión de hoy vamos a encerrar varios temas, por lo que ya ustedes saben que es una sesión complementaria para poder avanzar y también pues entender, ya que los temas nos permiten hacer esta unión. ¿Listo? Entonces lo que vamos a trabajar el día de hoy es esta parte del informe técnico de plan de trabajo para la construcción del software, ¿sí? Y esta parte de instalación y configuración de herramienta de versionamiento. ¿Listo? Vamos a trabajar esas dos. Bien, y también vamos a manejar una base sobre programación orientada a objetos, ya que eso se va a necesitar para una práctica que vamos a hacer un poco más adelante. Eh, Todo esto se centra en el desarrollo de la actividad de aprendizaje que se llama configurar herramientas de versionamiento para el control de código. Para eso se relacionan dos materiales de formación. El primero es la aplicación del paradigma orientado a objetos. Ese es el motivo por el cual vamos a trabajar la primera parte de la sección del día de hoy y la segunda es la parte de integración continua. Entonces, a continuación se hace una descripción de las evidencias que corresponden a esta actividad. La primera es el informe técnico de plan de trabajo para la construcción del software. ¿Sí? Entonces, con base en las características del software a desarrollar, realice un informe técnico especificando las herramientas tecnológicas de versionamiento a utilizar según lo visto en el componente de integración continua, ¿no? Entonces se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción, objetivo, selección de la herramienta de versionamiento a utilizar. Listo, ese documento de informe técnico se debe cargar en la sección que se tiene acá en pantalla. Bien, es muy sencillo, es simplemente ustedes lo que deben realizar es redactar un documento en donde ustedes hagan esa descripción, que definan cuál es el software que se va a utilizar, eh, por qué se hace esa selección y ese por qué está alineado en el desarrollo que ustedes están haciendo. ¿Listo? La segunda evidencia que ustedes van a realizar, que es esta de acá, instalación y configuración de herramienta de versionamiento. Aquí está, instalación y configuración de herramienta de versionamiento local. Entonces tenemos acá, tomando como referencia el documento, el componente formativo integración continua, realice la instalación y configuración de las herramientas de control de versionamiento tanto local como remoto. Se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción, objetivos, paso a paso con pantallazos de la instalación de la herramienta de control de versionamiento, tanto local como remoto. Entonces, para esta evidencia, lo que ustedes deben construir es el documento en donde se haga el manual de instalación, ¿sí? De cómo es que se realiza este proceso, ¿no? A cómo se descargan los archivos, cómo se hace la instalación en el sistema operativo que ustedes están utilizando. Me imagino que ustedes están utilizando Windows, ¿sí? O están utilizando otro sistema operativo, porque esto ya cambia, sí, cambia bastante. No sé ustedes cómo están haciendo. ¿Qué manejan ustedes ahora? ¿O trabajan en Linux? No Windows. Yo también, profe. Sí, vale. Sí, porque vamos a mirar que el proceso, dependiendo del sistema operativo, es un poco diferente. Ya en su momento les voy a indicar el por qué. Bien, entonces como ustedes pueden ver, las dos evidencias son muy sencillas, ¿no? Eh, el componente que nosotros vamos a trabajar o lo que vamos a trabajar en la sesión es que vamos a mirar lo que son las definiciones básicas de los elementos principales que se tienen para lo que es la programación orientada a objetos, ¿sí? Y vamos a mirar un componente sobre estos elementos de control de versionamiento, ¿sí? Cómo funcionan y qué elementos existen en este momento en el mercado. ¿Listo? Perfecto. Entonces vamos a comenzar. Necesitamos que estos conceptos queden claros y definidos desde un principio porque en la siguiente sesión va a ser muy práctica
ya que necesito que ustedes tengan instalado estas herramientas para poder hacer las actividades que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, la clase sería Introducción a la programación orientada a objetos y al control de cambios. La idea es que ustedes comprendan el fundamento de la programación orientada a objetos y los conceptos básicos del control de versiones con Git, identificando su importancia en el desarrollo del software. ¿Qué relación hay entre la programación orientada a objetos y el control de versiones? ¿No? Entonces, la programación orientada a objetos es escribir el código de manera modularizada, ¿sí? De manera independiente y de manera reutilizable, ya que este es el énfasis principal, ¿sí? Mientras que Git es una herramienta que se tiene para poder hacer el rastreo de los cambios o de las diferentes modificaciones que se hacen en un código, ¿sí? Es como si ustedes crearan un repositorio de documentos o de archivos de las diferentes versiones que se hace en un código, pero ya de manera profesional, ¿sí? Ya lo vamos a mirar, ¿no? Entonces, la idea es que juntos facilitan que un desarrollador pueda trabajar en una clase específica y luego poder registrar los cambios relevantes solos en esa parte, ¿no? Entonces, la programación orientada a objeto como en sí es el código, la estructura del código, mientras que Git es la herramienta que se tiene para poder hacer ese control de cambios y hacer una trazabilidad de qué cambios se hicieron y quién hizo esos cambios, ¿no? Entonces, de por sí, nosotros tenemos definida que la programación objetos es el paradigma que organiza el código en clases, que representa entidades del mundo real, y los objetos son los que agrupan datos, ¿no? Es decir, los atributos y acciones, que serían los métodos, relacionados, facilitando la reutilización y el mantenimiento de escalabilidad del software. Entonces, acá tenemos nosotros un ejemplo, una analogía de cómo entender qué es una clase y qué es un objeto, ¿no? La clase podemos llamarla automóviles, ¿sí? El objeto es un automóvil de esos como tal, ¿no? Así es como se definen. Acá tenemos nosotros una comparación entre la programación estructurada y la programación orientada a objetos. Ustedes saben que la programación estructurada es como la base o el nacimiento de la programación como tal, ¿sí? La cual tiene una estructura o una manera en que ésta se visualiza. Entonces, esta comparativa la tenemos con respecto a estas 6 características que tenemos aquí. Entonces, con respecto al enfoque principal, la programación estructurada está basada en funciones y en procedimientos, mientras que la programación orientada a objetos está basada en clases y objetos, ¿no? Entonces, permítanme un momentico, les abro un código como para que ustedes puedan entender esto más fácilmente. Denme un segundito y ya lo miramos porque pienso que ese es como más sencillo. Vamos a hacer un código acá. Bien, entonces vamos a hacer un código que se llame programación orientada a objetos.javascript y vamos a hacer uno que se llame programación estructurada.c++. Punto C, perdón. Perdón, no es punto C++, no, punto C. Ahí está. Bien, la programación estructurada eh, se maneja de la siguiente manera. Se tiene una función principal, que es la función por donde inicia el código. ¿Sí? Acá se generan las acciones, por ejemplo, mostrar algún mensaje. Pero también dice que desde acá se pueden hacer funciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, escribir.
y podemos generar, tenemos nosotros aquí una función. Epa, que es la que se encarga de ejecutar esto. Entonces, mensaje. ¿Sí? Mientras que la programación orientada a objetos, entonces se definen las clases para esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos generar una clase que se llame mensajes, ¿sí? En mensajes, en mensajes nosotros podemos definir el tipo de mensajes, entonces podemos generar, por ejemplo, constructor saludo, podemos hacer la recepción de ese elemento y podemos mostrarlo. Mm, Perdón, así. Aquí lo recibimos y aquí podemos hacer la ejecución de ese funcionamiento, ¿no? Entonces podemos colocar console.log. eh, así. eh, Hola, con llaves. Díselo. Listo. Miren que la forma en que esto se escribe de manera es muy diferente, ¿sí? Ya que cada una sigue una estructura completamente independiente. Bien, entonces esta es la parte del funcionamiento secuencial, perdón, el enfoque, ¿sí? Basado en funciones y basado en clases. La organización del código de manera secuencial o modular. La programación orientada a objetos está agrupado en entidades llamadas objetos. Modelo del mundo real. La programación estructurada no modela directamente entidades del mundo real, mientras que la programación orientada a objetos sí modela entidades como objetos con atributos y métodos. Los datos y funciones, unos van separados,
En la programación estructurada, en cambio que en la programación orientada a objetos van unidos, la reutilización del código se hace a través de funciones, en la programación orientada a objetos se hace a través de clases, herencia y polimorfismo. El mantenimiento del código es más difícil porque los proyectos son muy grandes, en cambio que la programación orientada a objetos es más fácil gracias al encapsulamiento y la modularidad, ¿no? Entonces la programación estructurada se enfoca en cómo se hacen las cosas paso a paso, mientras que la programación orientada a objetos se enfoca en quién hace las cosas y los objetos que interactúan entre sí, ¿no? Entonces aquí ya tenemos nosotros una definición con respecto a esa analogía que definimos inicialmente. Entonces tenemos una clase que se llama auto. La clase auto tiene unos atributos que serían marca, color y un método que sería arrancar. La instanciación sería tomar un objeto de esa clase que sería mi auto y aquí ya definimos esa instanciación de sus elementos, ¿no? Definimos el nombre, o sea, sería la marca, perdón. Le damos un nombre, le damos un color, ¿sí? Y le damos una función a ese método que estamos nosotros utilizando, que sería el auto está arrancando. Conceptos fundamentales. Entonces, ¿qué es una clase? La clase es una plantilla para poder crear objetos, ¿no? Entonces, aquí tenemos personas. Bien, un objeto ya es la instancia de una clase. Entonces, tomamos una persona, en ese caso a esa persona, ya le empezamos a dar definición a esos atributos que tiene esa persona, que sería el nombre, la edad, el género y qué puede hacer ese objeto, ¿sí? De esa clase, que puede hablar y caminar. Conceptos fundamentales, entonces, encapsulamiento. Los datos se mantienen ocultos dentro de un objeto. Tenemos un objeto que se llama Javier y adentro pues tenemos nosotros unas funciones ocultas, ¿sí? Unas funcionalidades ocultas dentro de este objeto, que sería tener edad o configurar la edad. Ejemplo, entonces definimos una clase, la clase se llama persona, así se define. Listo, le definimos esos atributos como nombre, edad y género. E internamente dentro de esa clase que nosotros estamos generando, entonces definimos nosotros cuáles son los métodos que va a ejecutar, ¿no? Entonces, saludar, caminar o hablar. ¿Listo? Acá tenemos los demás. Entonces, aquí está ya lo de encapsulamiento. Entonces, el método para obtener la edad, método para actualizar la edad, ¿sí? Y cómo creamos el objeto o la instanciación de ese objeto. Entonces, generamos nosotros una constante, la generamos con esa propiedad o con esa clase, bajo esa clase, y le hacemos la instancia de los atributos que tiene esa clase, ¿no? Entonces, que sería el nombre, la edad y el género. Y ya a partir de eso nosotros podemos utilizar esos métodos que tiene ese objeto, ¿no? Lo utilizamos bajo el nombre del objeto que creamos y ahí ya podemos utilizar los métodos que tenemos ahí, ¿no? Entonces, en este caso, el objeto como lo llamamos Javier, le podemos decir que salude para que despliegue el mensaje, para que camine o para que hable, ¿no? Miren que aquí está el ejemplo de lo de la parte del encapsulamiento, ¿sí? Que permite acceder y modificar de forma segura, ¿no? Entonces miren que acá ya podemos nosotros mirar cuáles son esos elementos que tenemos dentro de ese objeto que definimos, ¿no? Entonces mediante la función de console.log, entonces se despliega en la consola del terminal que nosotros estamos utilizando o del compilador que estamos nosotros manejando, ¿sí? Se muestra esa propiedad que ya se definió dentro de la creación del objeto en la instanciación de ese objeto, ¿no? Miren que mediante el método cdedad, que es el que nosotros configuramos, ¿sí? Ya se configura la edad y ahí ya la podemos mirar. Bien, miren que nosotros tenemos ahí dentro de ese método para actualizar la edad, tenemos nosotros una condición de que si ese valor es mayor a 0, la edad es válida. Si la edad es menor, entonces esa edad es inválida, ¿no? Con esto ya tenemos nosotros una descripción de lo que es programación orientada a objetos. Ahora vamos con lo que es control de versiones. Entonces, el control de versiones es un sistema que registra
todos los cambios realizados en un archivo, en un proyecto, especialmente código, permitiendo volver a versiones anteriores, colaborar con otros y mantener un historial detallado. Normalmente cuando nosotros no tenemos conocimiento de esto y nosotros vamos a hacer un control de versiones de algún archivo o algo que nosotros vamos a desarrollar, lo que nosotros por norma general hacemos es lo siguiente. Nosotros tenemos un directorio. Sí, entonces, por ejemplo, tenemos este directorio que tenemos un directorio de pruebas y cuando nosotros vamos a hacer un control de versiones, nosotros tenemos acá un reguero de elementos o un reguero de archivos eh, en donde nosotros por lo general hacemos lo siguiente. Versión 1, versión 2, versión final, versión final final, ¿sí? A la hora de nosotros llevar esto al mundo de la programación, porque esto se presenta, esto no es eficiente o no es efectivo, ¿sí? Ya que eso genera una sobrecarga de elementos innecesarios, ¿sí? Que dificultan de que ese proceso de desarrollo se realice de manera limpia, ¿no? Cuando ustedes están mirando, cuando están haciendo ustedes un proceso de desarrollo, ustedes van a contar con una serie de archivos, con una gran cantidad de archivos en donde cada uno de estos cumple una función específica. ¿Sí? Si ustedes tienen 10 o 20 versiones de un mismo archivo, pues eso se va a volver o se va a convertir en algo inmanejable. El sistema de control de versiones es una herramienta que dentro de un mismo archivo nosotros podemos controlar las diferentes versiones sin tener que contar con cada una de estas cosas que tenemos aquí, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros podemos tener la página principal, por ejemplo, principal. Podemos contar con la de diseño, ¿sí? Pero internamente nosotros podemos contar con diferentes tipos de versiones de eso que nosotros estamos generando. Entonces, existen herramientas que nos permiten a nosotros generar ese control de versiones dentro de un mismo archivo, poder navegar entre ellas, poder tomar los elementos que nosotros hemos creado, los elementos diferentes, los elementos variantes, ¿sí? Y poder retroceder dentro de esas versiones, ¿sí? Eso es lo que nosotros conocemos como control de versiones. ¿Qué problema resuelve? Entonces, resuelve sobreescribir archivos al trabajar en grupo, ¿sí? No saber qué se cambió ni quién fue la persona que hizo un cambio. No poder volver atrás si se rompe algo, tener múltiples archivos, así como lo que acabamos de mirar, o perder trabajo de manera accidental. ¿Cómo entra aquí lo que es el control de versiones? Entonces, cada colaborador puede trabajar en su propia rama sin afectar lo que están haciendo los demás. Cada cambio queda registrado con el autor, la fecha y la descripción de lo que se hizo. Se puede devolver a una versión anterior del proyecto de manera fácil. Nosotros podemos volver, podemos ir a la versión inicial, podemos llegar nuevamente a la versión final, podemos generar una nueva, podemos generar una rama independiente de esa nueva. Solo se necesita un archivo principal. Los cambios están organizados en commits, o sea, sería la forma en que se registran esos cambios. ¿Sí? Y el sistema guarda un historial completo, ¿sí? Para poder recuperar esas versiones anteriores. Bien, ¿qué problema resuelve? Entonces, GUID es un sistema de control de versiones distribuido que permite registrar y seguir y gestionar los cambios realizados en archivos, principalmente de código, a lo largo del tiempo. Hay que entender y hay que aclarar que este sistema de control de versiones funciona para archivos de texto plano, ¿sí? Es decir, archivos que cuentan con cierto tipo de extensiones, ¿sí? Que se pueden
manipular elementos básicos dentro de ellos. Me explico de mejor manera. Un archivo de texto plano es un archivo que tiene un contenido de texto, ¿sí? En el cual nosotros podemos agregar, podemos borrar, podemos generar saltos de página y así sucesivamente. Cuando ustedes un archivo de texto, ustedes le pueden modificar que el tipo de letra, que le pueden modificar el tamaño, que le pueden modificar dentro de las propiedades normales de ese archivo, de esa información, eso ya no se constituye como un archivo de texto plano. Sí, es como por ejemplo un archivo de Word, sí, ya no se cataloga como un archivo de texto plano. Bien. Estas son las herramientas principales que se tiene dentro de lo que es el control de versiones, ¿no? Entonces, la primera que tenemos es Git. Es una herramienta que se utiliza de manera local, es decir, en cada uno de los equipos, ¿sí? Esta permite guardar, seguir y gestionar los cambios en código desde la computadora y ahí están las herramientas que se utilizan, Git Commit, Git Status, Git Branch en consola, ¿sí? Ya en la siguiente sesión nos vamos a centrar directamente en esto que tenemos ahí. Ya GitHub es la plataforma que se basa en Git, pero esta ya está montada en la web, ¿no? Entonces, en este caso se permite hacer el almacenamiento de repositorios en línea. Ya un equipo o un grupo de desarrolladores ya puede colaborar dentro de ese desarrollo, ¿sí? Esto facilita esta parte, el control de cambio y las revisiones en grupo. Y ya dentro de esta herramienta, pues entonces cada uno de ellos puede hacer el cargue de sus versiones para que esto lo puedan hacer de manera más fácil y de manera más ordenada. Y por otra parte tenemos lo que es GitLab, que es una plataforma similar a GitHub, que también está basada en Git, pero en este caso se añaden herramientas para la gestión de proyectos. Bien, y para lo que es la parte de la automatización cada vez que se utiliza o se sube el código. ¿Listo? ¿Cómo funciona Git? Entonces tenemos nosotros una rama principal, que es la rama que tenemos nosotros acá, que se llama la rama master o la rama main, ahora se llama así. Sí, cada uno de estos puntos son las diferentes versiones y cuando ya se generan esas versiones, eh, como les dije desde un principio, se puede avanzar, se puede retroceder desde la versión 1. Si estamos en la 3, nos podemos devolver a la 1. ¿Sí? Si estamos en la 1, podemos pasar a la 2 y así sucesivamente. Pero al mismo tiempo nosotros podemos generar ramas paralelas que pueden hacer de que nosotros podamos generar modificaciones sin tener que alterar la rama principal, ¿no? Por lo general, estas modificaciones o estas alteraciones se hacen para hacer pruebas de elementos o de componentes, ¿sí? Puntuales o específicos sin tener que modificar el trabajo principal, ¿sí? Para que esto se haga de manera ordenada, ¿no? Entonces, en este caso, miren que aquí de la versión 3 generamos una rama de experimental o una rama de desarrollo con una versión 1, miren que es una copia de la 3, miren que ya en cada una de ellas se genera unas versiones y cuando ya se hace una prueba de que eso que ustedes están experimentando funciona, entonces ya lo podemos cargar en la rama principal para que esos cambios se unan, que es lo que tenemos nosotros aquí en esta línea de color rosado, ¿sí? Y miren que por acá, en una rama, que se llama una rama, se llama la rama, perdón, en una versión de la rama principal, que se llama la versión actual, miren que se encontró un error, se generó una rama alterna, se corrigió el error y se unió, ¿sí? Es así como funciona. ¿Cuál es el ciclo de vida de un archivo en Git? Entonces, se genera el archivo, ese archivo se tiene en un estado de pausa, ¿sí? Cuando ya se agrega, este es el estado de stage o el estado de espera, cuando ya se agrega con un commit. El commit es donde se hace esa descripción de cuáles son las modificaciones que se hicieron. Se agrega un texto de qué modificación se hizo, ¿sí? Y se carga posteriormente al repositorio para que éste sea modificado. Esto funciona de manera cíclica, ¿sí? Cada vez que ustedes hacen un código, cada vez que ustedes ejecutan una funcionalidad o hacen una prueba o agregan algo al código, no necesariamente esto lo tienen que hacer línea por línea, ¿no? Sino que ustedes hacen una funcionalidad, prueban la funcionalidad,
¿sí? Y cuando ustedes ya quieran agregar esto al repositorio, entonces cumplen este ciclo de vida que ustedes tienen acá para poderlo ejecutar y para poderlo visualizar. Bien, acá lo que estamos haciendo es una pequeña descripción de en qué consiste, ¿sí? Pero ya en la próxima vamos a hacer la parte práctica de cómo esto funciona. Estos serían los comandos básicos que se utilizan. Git init, que es para iniciar el repositorio. Git status, que es para saber en qué estado está, ¿sí? Si el documento ha sido traqueado, el seguimiento está traqueado, si se ha agregado información, si se ha modificado todo este cuento. Git add, que es para agregar el archivo a preparación. El git commit, que es para ya guardar los cambios. Y el git log es para poder mostrar todos los cambios que se han hecho en este repositorio. ¿Listo? Entonces acá a grosso modo ya miramos en qué consiste esto y ya tienen pues parte de información de lo que necesitan para poder dar cumplimiento con las evidencias que tenemos pactadas para esta semana. Bien, entonces con esto sería todo por el día de hoy.